Aquí estamos de novo, señoras e señores, nesta segunda parte de Troveiros de Compostela, recapitulando sobre todo para os señores telespectadores que se incorporan en estes momentos a nosa sintonía, decirlles que hoxe está connosco Maruchi Piñeiro, unha empresaria auténtica das boas, das de verdad. Decía o profesor Cancio fai un momentiño, unha verdad como un templo, decía que aquí na nosa terra non lle damos valor ás cousas boas. Cuánta gente de Galicia que me estáis escuchando, conocéis este pazo? Si ahora hiciera esta pregunta, ¿cuántos levantaríais la mano? Y sin embargo, cuánta gente extranjera, allea a nosa terra, veñen a visitala. Por eso, señoras y señores, cuidemos lo nuestro. Qué pena me da cuando la semana pasada yo fui a Los Ancares y vi y me decían ellos qué peniña que a xente, moita xente de Galicia no conozca Los Ancares. No conozca Los Ancares. Y el caso de tu casa o de vuestra casa es exactamente igual de vuestro pazo. Señoras y señores, estamos hablando hoy con Maruchi porque acaba de concederle ni más ni menos un gran premio, acaba de recibir esta Jardín de España. Jardín de España, que no es una broma, el mejor jardín de España, que no es una broma. Del año 2014. Del año 2014, claro. Del año. Pero quedaba en el aire algo que tenemos que hablar, que es la camelia. La camelia, ¿con cuántas especies dijiste que tenéis? Pues mira, yo me atrevería a decir, pero lo diría seguro no por presumir ni por nada. Yo creo que es una de las colecciones mejores de toda Galicia. Aunque habrá detractores y dirán que es mentira, se puede ver y se enseñan. ¿Sabes una cosa? Pues tenemos más de 1900 variedades. Camelios hay muchísimos, estamos hablando de variedades. Variedades, estamos hablando. Y luego 70 o por ahí o más especies. O sea, y luego, pero luego también hay colección, por ejemplo, de rododendros, de azaleas, de todo tipo de magnolios. Y luego, por ejemplo, los bosques, que Miguel los conoce tú, es que fuiste, como siempre vas de noche por los bosques, ya no te puedes meter. Están muy cuidados con plantas autóctonas, con esculturas, e incluso hay camellos en los bosques que decían que no iban a ir arriba, iban arriba muy bien. Artísticas. Todo lo típico. Y hay muchos árboles centenarios y muy bonitos. La camelia es una planta delicada. Mira, la camelia es delicada hasta cierto punto. La camelia es un arbusto fuerte, pero como está más bonito y todo, es en su árbol. Una vez que la sacas del árbol, bueno, por el follaje, sus hojas, por supuesto que duran mucho, pero la flor en sí, su vida la tiene muy efímera, porque se oxida enseguida y se caen las hojas, pero se cae con elegancia. Es una planta elegante. Pero, mostramos alguna, sí, por ejemplo. Mira, esta a mí me encanta. Es la gema de Nuncius Yen. Es preciosa. Sí, la está enfocando en esto en tu iria y la tienes. Si te fijas cómo va todos los pétalos, para mí es una de las más maravillosas. Es muy grande, es muy bonita, no es una ¿Y esta, este juguetito? La Night Rider. Y mira cómo están los pétalos, cómo están los estambres, está muy bonita. Pero esto verlo al natural, bueno, es otra cosa, ya me entiendes, es precioso. Hasta parece que huele. Bueno, ¿sabes una cosa? La que huele sí de verdad es la del té, que también estamos empezando a hacer una plantación, no es muy grande de momento todavía, de la Thea sinensis, de la planta del té, y estamos allí trabajando con cosas del té ya y todo eso. ¿Y esta? Esa también es muy bonita, una peonía. ¿Una? Peonía, con forma de peonía, que es todo esto que la rodea. Ah, ya. ¿Y esta? Ay, a mí me encanta, esta es Maralan. Maralan. Preciosa. Esa en el árbol es preciosa. Incluso en el mismo árbol puede ser más roja cada flor, puede ser diferente cada flor. Esta, es que la flor, me quedaron algunas fotos en el Quintero, no puedo traer todas tampoco. Esta es, mira, es así. Es la camelia amarilla. La verdad es que la primera... Casi te la juego, te queda muy bien, Luis. Ahí con la cruz de Compostela. No. ¿De qué es esa? A ver si aciertas. ¿De qué? Me la regaló un oyente en una ocasión que fui a Ferrol. Del Racing de Ferrol. ¡Anda! A ver si sube. ¡Hala, Racing! Moncho, mira, esta es una Racing. especie de camelia diferente, que es la camelia crisanta o nitidísima. Es la de las primeras que viene del Vietnam, de la región de Yunnan. Ha venido en el Quintero, ha sido la primera que ha sido en Galicia. De Yunnan, Luis. Sí, mira, y hay la macrocarpa, microcarpa, hay varias clases ya de camelias amarillas en el Quintero Cruz, pero hace muchos años que la tenemos. ¿Y esta? Esa sí, esa es muy bonita también, la Bocky Tinsen. Muy bien.
¿Y esta otra? ¡Hala! ¡Qué bonita! La rubia, es Parece muy una bonita, rosa. además, la rubia plena. La rubia. Mira cómo van los... Marilyn Monroe, Sí, 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 sí. la La gran juego con mi rubia. chaqueta hoy, mira. Marilyn, o Sharon Stone ahí con Tenemos esta otra banderas. también. La matociana rosa. Es muy ¡Hala! bonita. Y finalmente... Y esa es otra Rosa clase de de España. japónica, es el Brassfield Yellow. Pero es que hay muchísimas clases dentro de la japónica, de tal, bueno, te traje una pequeñita muestra porque claro, y la pena es no poder haber traído, como otros años cuando he venido y participado Bueno, aquí en tu vuestro programa, con- las flores y tal, pero es que ahora ya las cosas, o sea, el Con verde y eso motivo sí, pero de vamos. esas flores, y dado que salió una de Yunnan, vamos a recitar una poesía china de China. Rosalía de Castro. Ah, Junto a Manuel Murguía, que eran creyentes. ¿Cómo es posible que en la proclamación de Felipe VI no se celebre ningún Te Deum, siendo Felipe VI descendiente de los reyes católicos? ¿Pero a dónde van esta monarquía así con este complejo? Pero bueno, volvamos a Rosalía. Le mandamos unas camelias. Y a Eso, unas camelias. eso de Y regalo. a la poesía china, que dice así. Y ahora traduzco. Traducción. Lúa, 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 cuberta de flores do pazo do Quinteiro da Cruz. Baila, baila, baila na plaza da Quintana da infinitud. muy bien, Miguel, muy bien. Un aplauso. Señoras y señores, esta es Maruchi Piñeiro, una mujer emprendedora 100%, activa, sabe estar donde hay que estar, cuando hay que estar y cómo hay que estar. Estamos saboreando, lo observarán ustedes, Ay, es sí. el único programa de televisión, yo creo, que en el que se sirve un vaso de vino, porque habitualmente suele ser agua. Y tenemos, por ejemplo, este vino. Este vino, que tenemos ahora la copa nosotros en nuestras manos, a mí alguien me dijo, un gran catador de vinos, porque yo en una ocasión, en varias, tuve que hacer de jurado para catar un vino. Era de la zona de Luya y yo no tenía puñetera idea para catar el vino. Y entonces yo estaba al lado de los otros ¿De los catadores, y al lado había un gran etnólogo que es el médico don Luciano García Alén. Ah, sí, que lo conozco mucho. Que aún está ahí vivo y Sí. coleando, aún lo encontré el otro día. Una prima de mi padre está casada con un hermano de él. Bueno, pues Luciano García Alén, que yo creo que es el ginecólogo de Santiago Vivo que más gente trajo al mundo, que más niños trajo al mundo. El doctor García Alén, que además estoy seguro que nos está siguiendo y escuchando. Bien, pues él estaba conmigo también en el jurado. Él sabía chino de vino. Él sabe ¿no? mucho. Sí. Sí. Sabía chino, efectivamente. Ah, chino, claro. ¿Sabes cómo le llamaba al vino del Quintero? Viño da cancela por el portón, por el porticado da cancela. Y entonces, claro, yo decía. estaba mirando porque había que, Claro, había que hay que decir puntuar alguna cosa, claro, diferentes y puntuar. puntuaciones, Sí. pues había que puntuar el color, el sabor y tal. Y entonces, como yo no tenía puñetera idea, bebía, mojaba el labio y tal, y entonces miraba así de reollo a ver qué puntuación ponía él. Si él ponía un 5, yo para que no coincidiera, Un pues 4. ponía un 4,5, O un ¿me entiendes? 4,8. O un 5,10, Claro. para que luego coincidiera. Vamos a ver, antes de empezar el programa, hablamos precisamente de este tema fuera de micros. Yo te preguntaba, La cosecha. ¿cómo se presenta la cosecha de este año? También tú me has contestado, aún estamos en ello. Claro. Porque puede venir Puede pasar de todo, con el granizada, tiempo, con todo, el puede pasar tiempo, muchas cosas. Porque habitualmente yo creo, corrígeme si me equivoco, Maruchi, los que os dedicáis al sector vitivinícola, yo creo que miráis mucho para el cielo. Yo creo que estáis siempre pendientes de lo que os llegue de arriba. Yo ¿No es siempre así? pendiente, incluso por los eventos. Tengo las clarisas de aquí de Santiago y otras rezando siempre. Digo, que no llueva en el Quintero da Cruz. Y me funciona muy bien Santa Clara, ¿eh? Y el vino, en este momento, el vino, ¿para dónde lo exportáis? ¿Sale fuera de España? Pues mira, hasta hace poco no, pero ahora últimamente hemos enviado una tanda y muy bien, porque una excursión de ingleses que ha venido al Quintero da Cruz les encantó el vino, entonces nos dijeron, ¿nos lo pueden enviar? Y estuvimos haciendo tal, bueno, y hemos enviado una tanda a Londres. A un sitio de Londres donde han venido esta excursión, pues es que les gustó mucho. Pero de momento estamos poquito a poco, como todas las cosas, vamos poquito a poco. Porque no tenéis una gran cosecha, ¿no? O sea, No, ni podemos competir con lo que producción? no es... ¿Qué tipos de vino fabricáis, Te Maruch? digo, A ver. mira, no podemos competir tampoco con muchas grandes bodegas por muchas cosas y razones que ahora algunas no voy a deducir porque si no sería muy...
muchas cosas se saben, pero nosotros somos una bodega familiar pequeña dentro de un orden, ¿no? Cada vez está más grande, pero el vino que se sirve y es el de verdad, el de Quintero de la Cruz, no se compra en otros sitios, como hacen otras bodegas, que no digo nombres de ningún sitio, ¿eh? Puede ser de Galicia, de otros sitios, pero eso existe. Claro, entonces si tú tienes una producción y te da para 30.000 o 35.000 botellas, no te pueden aparecer en el Quintero 80.000 botellas de momento, porque a lo mejor tenemos otros terrenos adyacentes que puedes plantar más adelante y tal, pero eso, ya te digo, la nuestra sobre 30.000 35.000 botellas o así. Y entonces los vinos que se elaboran allí siempre es albariño, lógicamente. Y es albariño Quintero Cruz, el tradicional, que es este, el de los troveiros, el Vendimia Tardía, que no lo tengo aquí porque todavía no ha salido, lo están embotellando y estamos pensando en una botella distinta, más bonita, más sofisticada. Sí, porque el Vendimia Tardía es un vino que se recoge, se recoge más tarde, se guarda, se tiene como aparcado ahí todo reposando, y se recoge en noviembre y se tiene ahí reposando y tal, porque es un vino como dulce, es albariño pero dulce, que vale para tomar o en un lunch o como con dulces, con un cake, con un brownie o algo así. Y luego también el Alier. El Alier es muy rico, pero es amaderado, que se conserva en una barrica de roble, pues muy antiguas, y entonces el vino lo que se intenta es que el vino capte el sabor de la madera. Entonces puede servir pues para los quesos, los patés o para carnes incluso. Claro, puede gustar o no gustar. ¿Entiendes? Ahora, ¿os habéis metido? Estamos metiendo. Somos cuatro pequeñiñitos que estamos metiéndonos muchas cosas. Oye, enséñame, ¿eso qué es? ¿Un jabón? ¿Qué es eso? Mira, te digo. ¿Qué es eso? También estamos en cosas de enoterapia, de jabones, pues que mira, pues con las semillas. Mira, esto es jabón de vino. Con las uvas del vino albariño nos los hacen, no los hacemos nosotros, pero con cosas de semillas es jabón de vino. Del vino del jabón Quintero. de vino. Jabón de vino. Ya os daré una prueba cuando queráis y lo probaréis. ¿Y a qué huele? Huele muy rico. Bueno. Sí, ya lo probaréis. Y luego también, porque sabes una cosa, con el aceite de la semilla de la camelia, que se extrae del aceite de la camelia, perdona, se hace, es jabón de aceite de camelia. Jabón de aceite Se extrae, de camelia. mira, se extrae el aceite y se elabora y se hace para vino, mira, para jabones, Jabón para... de aceite de camelia. Sí, Anda, está muy pues rico, fíjate. Estos son para Es un poco baños, parafinado. Y este jabón de vino. Esto está bien para que se lamen los borrachos, ¿no? No, Luis, son estos... Pero además es bonito porque tiene el color verde de son la uva. baños de probaréis. balneario con aromas que te trasladan al mundo de la belleza. Decía Platón que la escalera de la belleza nos acerca a la verdad. Y yo, dado que hemos hablado ahora de este nuevo espacio, quería hacer una nueva poesía de nuevo de Rosalía y también china en homenaje a Alicia Hubo, oiga, que está en la cárcel, Premio Nobel de Literatura, 11 años por pedir libertad y que es una vergüenza, ¿eh? Y a ver China, a ver si Cuba, a ver si Venezuela, ahora que quieren traer aquí a Cuba, pues espabilan y no se instalan en este mundo totalero. Y dice así la poesía que ahora la digo en gallego. Que feita, que linda, que guapa, no Quinteiro da Cruz, con un viño na verde montaña, no mar que arrebata, que feita, que linda, que guapa, viva o Quinteiro da Cruz, viva Galicia, viva España. Sí, eso, señor. viva España, sobre todo, viva España. Eso. Seguimos con productos. Estamos hablando de los jabones, pero también hacéis algo de productos de belleza, ¿no? O sea, empezamos con la enoterapia, con un poquito así, poquito a poco vamos. Hay productos de belleza y, por ejemplo, se hace serum con cosas de camelia que se dejan de secar, con los aceites que se van extrayendo. Hombre, se va elaborando poco. Todo eso lleva mucho tiempo. Pero se van haciendo cremas de hidratantes, serum de parafaciales, pues de mucho tipo. Y vamos metiéndonos en esto, libre de parabenos, para pieles sensibles, pues no, hay otros que son, pues eso, del té también. Se hacen unos jabones muy ricos con esencias del té, de la Camellia teasinensis, y son muy bonitos y redonditos, que no me dio tiempo a traer tanta cosa. Como me avisáis, están a última hora. Ya lo estáis comercializando, ¿no? Sí. La gente le gusta mucho cuando va allí, compra muchos jabones y cosas que ve allí. Pero solamente porque nos dieron la C de calidad. Solamente allí No, allí. Tenemos unos expositores con cosas, también una cosa así de joyerías, que está patentada, por supuesto, la Camellia Subaki se llama, y es muy bonita. Yo lo que pasa, yo no la traje.
de orfebrería, sí. No, bueno, el diseño está patentado como Quintero da Cruz tal, y se diseñan cosas, hace Beatriz o tal, se hacen cosas, y allí están expositores y allí se pueden vender. ¿Qué tipos de eventos celebráis ahí en Quinteiro? Mira, de todo tipo. Se Sí. puede hacer desde un cumpleaños, se hacen bodas, se hacen congresos, ha habido congresos. A separaciones matrimoniales. Lo que se quiera, si lo quieren ahora celebrar. ya también se celebran las separaciones. Claro. Bueno, pero nosotros estamos por la familia Bodas real de y tal. por la defensa Claro, de la familia, claro. majestad. Eso. Majestad. Deixo rei tranquilo. A ver si cumplimos con lo que hay que cumplir. Deixo rei tranquilo. Se hacen las visitas guiadas puede ser solamente visita guiada lo que se estipule, o si no, por ejemplo, visita guiada con captando vino del Quintero da Cruz, y si quieren algo más, hay gente que quiere, por ejemplo, algunos turistas quieren una cosa un poco simbólica rara para nosotros. Por ejemplo, quieren vino con key, a lo mejor. Pero bueno, son ingleses, pues un key, un brownie o algo, se lo pones igual, lo que quieras se le pone. Otros quieren lo lógico, vino con jamón y queso, lo que sea, o si no, si quieren algo ya más especial, pues un catering cualquiera, que le diga de los que se recomiendan o no, el que quiera traer la persona que venga para hacer un evento, un congreso tal, pues se le avise bien. Fíjate lo que acabas de decir instalaciones. ahora de vino con Key Inglaterra. Una de las principales fuentes de recursos de Inglaterra es la monarquía de la reina Isabel, con todo el merchandising, con ella, con su familia, con sus descendientes, y que venden a todo el mundo. A ver si nos damos cuenta cómo la monarquía, con esa fuerza, puede también ser una fuerza de recursos, como hace la monarquía inglesa. Sí, bombón, pues claro que sí, hombre, Sí, cómo que no. yo sé que, oye, Mira, no. Carlos de Inglaterra, el príncipe de Gales, en su casa, donde viven ahora en Clarence House, Miguel. tiene una tienda monísima y allí hay expositores de muchísimas cosas, mermeladas, tal, de otras fincas que tienen, allí las venden. Y no te dejan hacer fotos tampoco. Pues fíjate aquí, tienes que comprar todo, los libros, lo aquí que quieras. en España Venden prácticamente todo. Es la más lista del es mundo, la de inexistente Inglaterra. el merchandising en torno a la monarquía. Las monarquías, como la defensa de la unidad de España, de la nación española, hay que encarnarla y socializarla. A ver si se dan cuenta las fuerzas que lo defienden, porque los enemigos ya sabemos lo que quieren. Quieren volver a la política del odio, de la lucha de clases, del enfrentamiento que trajo la Primera y la Segunda República. Y eso hay que combatirlo en la batalla de las ideas. Y dentro de esa batalla, por supuesto, esta defensa de las monarquías, que como las del rey, las de los países nórdicos, son las más avanzadas del mundo, las que más ayudan a los pobres, las que más ayudan a los países atrasados, y son las que generan más riqueza material y más riqueza espiritual. Entonces, a ver si aquí nos dejamos de complejos y defendemos los grandes valores que permiten enriquecer España y todas las regiones, todas las autonomías, todos los pueblos de España, querido Luis. Señoras y señores, ya saben que es norma de este programa de Troveiros de Compostela potenciar las empresas, potenciar los emprendedores y emprendedoras, sea cual fuese, digamos, su situación. Por este plató, en los años que llevamos ya con Troveiros, 7 años, señoras y señores, han desfilado gente que algunos pues han fracasado, por lo que fuera, por la crisis, etcétera, otros que no han fracasado. Hoy, sin embargo, tenemos con nosotros a esta dama, a Maruchi Piñeiro, que es una auténtica emprendedora. Son de estas mujeres, yo creo que tú no paras, ¿eh? No. Tú estás todo el día a ello, ¿eh? Bueno, yo y mis hermanos todos, ¿eh? Bueno, ya, bueno, pero yo creo que Sí, yo no paro. La capitana eres tú, ¿eh? Yo soy la mayor, pero yo bueno. veo a tu marido, que José Luis, encantador, es pues siempre está en un segundo plano, siempre está en la sombra. ¿Qué dice tu marido? Que en este momento José ¿Y Luis... qué nos- dice Marinieves Olmedilla, tu gran Uy, amiga? Marinieves, ¿sabes lo que ¡Salúdala! dice? Todo. ¡Salúdala! Marinieves, ya sabes que te mando todos mis cariños, mis abrazos, sabes que te quiero mucho. Pero habla de tu marido, venga, que te está viendo también. Pues, ¿qué voy a decir? ¿Qué le dirías a tu marido? Porque tu marido, cuando tú le vas con una idea o algo así, él Nunca me dice que no. Nunca te dice que no. Nunca me ha dicho que no. Te anima, te estimula. Sí, y me ayuda. Y Eso me es, ayuda. eso es fundamental. Hombre, lo del Quintero, mira, hay que reconocer que tanto él como mi hermano Pedro, pues han ayudado mucho a muchas cosas, porque José Luis, como ha dirigido revistas científicas y otras cosas, y además es muy meticuloso para muchas catedrático cosas. de botánica Sí. que es. Sí. Entonces, claro, tiene que ver con ese jardín Claro, sabes, muy romántico. mira mucho que esté todo bien, nombre puesto, que esté todo bien, que esté todo está catalogado, tal. Y bueno, Pedro igual, y bueno, pues eso. Y él nunca me ha dicho que no. Nunca me dijo que no, sino, hombre, yo lo quiero mucho, me casé muy enamorada, sigo muy enamorada, hace 30 años que nos casamos. Y sabes una cosa, que si él me dijera que no, a lo mejor pues no, pues yo no, me quedaría que tengo otros sitios, pero nunca me dijo que no, Maruchi, lo que tú quieras.
y siempre me acompaña y tal. Ya lo ves, que a la radio viene, al otro tal. También yo, bueno, yo también a sus cosas he ido, a congresos y todo, y me he papado, como digo yo, papado vulgarmente se dice, ¿no? Pero es cuando he ido a un congreso con José Luis, he estado en todas las ponencias, de algas, de todo, de tal, no entiendo nada, pero un poquito puedo hablar, porque en todas las cosas, en las tesis doctorales que ha ido, he estado yo también en todo, no solo iba a los convites, he estado también en todo, y cuando le hice un congreso internacional aquí en Santiago, quien estaba dirigiendo con todas las niñas las cosas y tal, claro, no científicas, las cosas de actos, las cenas, probando las comidas, las tal, para cuando venía, yo estuve allí. Qué suerte tienes. Luis, hay que decirle esa poesía no de Rosalía, sino del refrán popular. Que enteña unha boa tenda que atenda, senón que a venda. Claro. Eso es cierto. Y en este momento de crisis por todos los lados, a pesar de que se diga lo contrario, de momento seguimos con la crisis, ahí está. Sí, por supuesto. ¿Lo habéis notado vosotros? Sí se nota, claro que se nota. Se nota y la mucho. gente regatea, la gente... Sí, claro, la gente es que no se da cuenta de muchas veces que poner una cosa, incluso una botella de vino en la mesa, ya lo que cuesta. Claro, pero bueno, tú imagínate encender pues todos los jardines del Quinteiro, todo la movilización de esas cocinas, de esos hornos que hay, de esas cosas todas que hay, todo eso, y la gente que tiene que estar vigilando, incluso nosotros estamos vigilando, sí. Nosotros estamos al pie del cañón siempre, lo siento alguna vez por algo. Eso todo cuesta mucho, lo que pasa es que la gente a veces no se da cuenta, quiere que regatear, pero lo nota todo el mundo. No somos de los careiros, y el mantenimiento. El mantenimiento del día a día. Sí. Luis, permíteme una cosa, porque es muy importante este punto de la crisis. ¿Cómo debe de combatir Galicia y España la crisis? Galicia y España deben de combatir la crisis con calidad, con excelencia, y en el turismo con el máximo nivel. Hay un problema aquí grave, no de las grandes empresas, sino de las pequeñas, que son muy pequeñas, que no se preocupan de la máxima calidad y la excelencia, de la máxima preparación. Y hay que defender nuestro mercado con esa excelencia, generando valor añadido, porque en precio no podemos competir con India y con China. Entonces tenemos que competir con calidad, con valor añadido. Y hay que hacerlo con productos como Quinteiro da Cruz. Y quien dice Quinteiro da Cruz, en los pequeños negocios de hostelería, dado que estamos hablando del turismo, de restauración, hay que preocuparse del mínimo detalle de los servicios, de la limpieza, de la mejor atención. Y en esto hay mucho que mejorar, y es muy importante, dado que España es una potencia turística mundial, y ahora ya no es solo sol y playa, sino que son espacios como el Quinteiro, donde el turismo cultural, monumental, tenemos uno de los patrimonios monumentales, artísticos, paisajísticos más importantes del mundo, y por eso hay que atenderlos con el máximo nivel, como pone de manifiesto este gran premio que del Real Jardín Botánico de Madrid, o como pone de manifiesto pues Beatriz de Orleans, señalándole entre las 115 propuestas de lujo a Quinteiro da Cruz. Querido Luis. Señoras y señores, ya saben ustedes que por gentileza de Teófilo Comunicaciones, otro gran empresario, emprendedor, pues él nos manda unos libros para que los entreguemos a nuestros invitados. Y es un honor para nosotros entregarte este libro, O pasado nunca pasa, pesa 5 kilos, es, ya ustedes lo un conocen, gran libro, es un gran maravilloso libro, para regalar del Santiago de los fotos, últimos 50 años. Exactamente. Todos ahí nos vemos reflejados y conocemos el Santiago que hemos vivido. Para que en Quinteiro esté allí este libro. Pues estará. En nombre de muy Teófilo agradecidos. Martínez. Un aplauso mío y de mis Marucci, hermanos. Gracias. A Pedro y a Beatriz y a Teresa. Bueno, pues señoras y señores, ya nos hicieron señas. Estamos llegando al límite de tiempo, 1 hora da para esto, pero no podemos despedir el programa sin una canción, y además hoy con todo pleno derecho, porque tenemos una gran cantante, que es Marucci Piñeiro, que es Marucci Piñeiro. Y hay una canción preciosa que lleva por título Alvariño do Quinteiro. Permíteme una anécdota. Mira que cuando vinieras la primera vez al programa, fuéramos a prepararlo al derbi con Licho. ¿Lo que pasó? Estuvimos 1 hora haciendo la letra y estaba Licho, y venga, y ahora quedaba la letra, y llegamos aquí y Licho se había olvidado la letra. Ya lo sé. Venga, Marucci. La canción se titula Alvariño do Quinteiro. Dali, Toni, Marucci. Alvariño do Quinteiro, nado do baldo salnés. Alvariño do Quinteiro, nado do baldo salnés. Dourado é verdadeiro, ai la la, dourado é verdadeiro. Dourado é verdadeiro, non hai ningún mellor que el. Ai la 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 la,
ay la 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 la, ay la 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 la, ay la la, ¡viva Quinteiro! Bueno, Viva los troveros de Compostela y el Correo TV. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a ti, Un placer muy grande, Marucci. Efectivamente, señoras y señores, creo que fue una velada agradable. Imaginamos que les ha gustado y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que sí, porque hoy hubo flores, hubo vino, hubo productos de belleza, pero sobre todo y bombones hubo para bombones, toda la audiencia. Pero, y viva San Antonio y todos los San Antonios. pero aparte de esto, Majestad, señoras y señores, a cumplir. Deixa a su majestad tranquilo, concho. Bastantes problemas tengo, pobre hombre. Decía, señoras y señores, que llegamos al final, rematamos programa, pero nos veremos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces, adiós, amigos. Adiós. Nado do Baldos,